Hola, bienvenidos a la segunda clase de química. Hoy vamos a clasificar las reacciones químicas desde lo cualitativo y lo cuantitativo. Les invito de nuevo a leer las instrucciones para que puedan entregar su guía exitosamente. ¿Cómo se clasifican las reacciones químicas? Bueno, existen criterios generales para poder clasificarlo y para ello debemos observar cómo varía el número de moléculas en los reactantes y luego en los productos, es decir, aquellas moléculas que reaccionan y lo que me producen. Recuerden que la reacción es una reorganización de átomos. Esa reorganización me puede generar sustancias simples o más complejas. Iniciamos con la composición o síntesis, donde dos o más sustancias se unen para formar un solo producto más complejo. Un ejemplo de la vida cotidiana puede ser dos personas cuando deciden unirse en matrimonio. Son dos personas individuales que van a formar una relación que sería el producto más complejo. Para el caso de la descomposición, ocurre a partir de un compuesto donde se producen dos o más sustancias. En este caso sería lo contrario al matrimonio, el divorcio, donde estas personas que están unidas en matrimonio se separan, ¿okay? En sustancias más simples. El desplazamiento o sustitución, su característica es que un átomo sustituye a otro en una molécula. Puede ser en una pareja de baile donde un bailarín es sustituido por otro, ¿ok? Y también existe el doble desplazamiento, donde hay un intercambio entre las sustancias. Dos parejas de baile que van a intercambiar entre sí las chicas o el chicos que están en dichas parejas. Estas reacciones también se pueden clasificar de acuerdo a procesos. Tenemos reacciones ácido-base donde ocurre una neutralización. Un ejemplo claro de reacción ácido-base es cuando un ácido, puede ser limón, vinagre, ácido clorhídrico, reacciona con una base como hidróxido de sodio o bicarbonato y me va a producir una sal y agua. Siempre las reacciones ácido-base van a producir sal y agua. También tenemos las reacciones de óxido-reducción. Todos hemos visto un clavo oxidado o una manzana picada. Cuando la dejamos al aire libre se oscurece, pues es que pasa por un proceso de óxido-reducción. En estas reacciones hay un intercambio de electrones. Aquel átomo que se oxida pierde un electrón y lo va a tomar otro átomo que se reduce, ¿ok? Entonces el que se oxida pierde el electrón y el que se reduce lo gana. De acuerdo a esto, las esferas van a representar los átomos o grupos de átomos. En este caso tenemos el sodio que se va a combinar con el cloro para formarme la sal que utilizamos para cocinar. En este caso ocurre una combinación, dos sustancias simples me van a formar una más compleja. Para el caso de la descomposición tenemos esa misma sal, ¿okay? Que es la sustancia compleja y se va a separar en sus elementos más simples. Combinación, descomposición. Ahora el desplazamiento, tenemos la esfera amarilla que es el aluminio, va a ocupar el espacio del hidrógeno, ¿ok? ¿Cómo sé que es del hidrógeno? Veo mis productos. El hidrógeno queda solo y el aluminio queda unido al oxígeno para formar el óxido de aluminio. ¿Qué ocurre allí? Un desplazamiento. Luego tenemos dos grupos de moléculas, ¿ok? Óxido de bario, ácido clorhídrico. En este caso el bario se va a combinar con el cloro y el hidrógeno se va a combinar con el oxígeno, entonces me va a generar cloruro de bario y agua. Hubo un doble desplazamiento, ¿okay? Un intercambio doble. Para el caso de la oxidación tenemos el hierro que pierde dos electrones y su forma de representarlo es de esta forma, es decir, se oxida, perdió dos electrones. Y el oxígeno, por el contrario, se reduce porque gana electrones, ¿ok? Entonces, por tanto, ocurrió una oxidorreducción. Y por último, la neutralización, donde combinamos el ácido y la base para siempre formar una sal y agua. De acuerdo a esto, vamos a realizar la siguiente práctica guiada. Comenzamos con la actividad 1, donde dice que clasifica las siguientes reacciones químicas de acuerdo a los criterios vistos hoy en clase. Tenemos esta primera reacción química, ¿ok? Representada por esta ecuación, donde en los reactivos tengo una sola molécula y en los productos tengo dos, es decir que hubo una separación. De acuerdo a lo que vimos anteriormente, cuando es una separación en la vida cotidiana lo podíamos relacionar con un divorcio, en este caso técnicamente se llama descomposición. Ustedes van a realizar la siguiente, pero les invito a que visualicen que en los reactantes tienen dos moléculas y en los productos tienen una, es decir, hubo una unión, un matrimonio. ¿Cómo se llamará eso técnicamente?
Posteriormente tenemos un átomo de hierro que va a ocupar el espacio del cobre. ¿Cómo lo sé? Porque fíjense que el cobre en los productos queda solo y el hierro queda con toda esta molécula que es el sulfato. Entonces, ¿qué ocurre allí? Un desplazamiento simple. Ustedes van a visualizar qué ocurre en la siguiente ecuación química y van a escribir cómo se llama el tipo de reacción. Y por último tenemos un ácido y una base y me va a formar agua y sal. Siempre que se forme sal y agua, a través de unos reactantes que son un ácido y una base, se considera que es una reacción ácido-base. Ahora, en la actividad 2 deben representar con círculos y colores las siguientes ecuaciones químicas y clasificar el tipo de reacción. Acá tienen los colores que deben utilizar para cada uno de los átomos, entonces hay que representarlo. En este caso el azufre va de color amarillo, el hierro va de color naranja. Tengo dos sustancias y al final tengo una, es decir, hubo una unión o matrimonio. Eso técnicamente se llama combinación. Si lo represento me quedaría de esta manera. La actividad B ustedes la van a realizar, los ayudo un poquito con la C, donde tengo fósforo, 5 átomos de cloro, unidos y eso luego se van a separar, es decir, hubo un divorcio, técnicamente se llama descomposición. Entonces si lo represento me queda de esta forma. El fósforo con 5 átomos de cloro, luego el fósforo con 3 átomos de cloro, más 2 cloros que quedaron separados. Con esta guía ustedes van a completar la actividad B y D. Luego pasamos a la práctica independiente, donde en la actividad 1 van a clasificar estas reacciones, igualmente visualizar qué tengo antes de la flecha, es decir, en los reactantes, y qué tengo después de la flecha. Y con ello voy clasificando las reacciones. En la actividad 2 van a unir con una línea la relación de los tipos de reacción con las ecuaciones que se presentan acá. ¿Okay? Obviamente hay menos tipos de reacciones que ecuaciones, por tanto algunas van a coincidir. Y las actividades 3, 4 y 5 son de opción múltiple, deben seleccionar la alternativa correcta, de acuerdo a los siguientes enunciados. ¿Okay? Entonces deseo que culminen con éxito su guía de actividades, los veo en la siguiente clase, un abrazo.